Muy buenas tardes a todos. Buenas. Buenos días a los amigos que puedan conectarse desde Latinoamérica. Sois bienvenidos a este webinar que desde Embark Business School organizamos de nuevo. En este caso vamos a hablar sobre el coaching ejecutivo y el impacto en el desarrollo profesional. Tenemos la suerte de contar con este amigo y buen colega, Santi Cupó, y entre Hola. los dos pues queremos establecer un debate sobre el tema y nuestra idea es que la exposición conjunta dure media hora y luego abrir a través del WhatsApp, del chat de la aplicación, abrir un debate, que podáis hacer preguntas y podamos atender lo que queráis. Pues nada, pues aquí es Santiago. Lanzamos una primera pregunta que sería la diferencia entre el coaching y el mentoring, porque aquí se habla muchas veces se habla de muchas cosas. Aclarar qué diferencia hay entre el mentoring y el coaching. Yo, si te parece, Santi, voy a contar. Yo descubrí lo que era el mentoring, lo entendí perfectamente leyendo la Odisea, el libro de Homero, cuando él relata el viaje de Ulises a la guerra de Troya, que deja a Penélope y deja a Telémaco, y me llamó mucho la atención cuando vi que el amigo al que deja a cuidado de Telémaco es mentor, ¿no? Y entonces dije ya, ahora ya entiendo lo que es el mentoring, ¿no? El mentoring es alguien con más experiencia que va a cuidar de esa persona, que le va a transmitir su sabiduría, sus conocimientos. Pues eso es un poco, de ahí viene, se coge la palabra del mentor, ¿no? Y del mentoring. Pero Santi, ¿el coaching cómo es? El coaching, lo único que tiene en común con el mentoring es que es una herramienta de desarrollo personal y profesional muy potente, pero ahí terminan las similitudes, porque en el coaching el coach no hace de mentor, no transmite nunca conocimientos. El coaching es un proceso de transformación Mm. que realiza la persona mediante un sistema de diálogo, de un espacio de diálogo con un coach experto, con alguien que cumple una serie de características y ejerce una serie de habilidades para hacer crecer al coachee, que es el cliente del coaching. Muy bien. Pero también, Santi, se me plantea aquí otra cuestión. Nosotros en Embark seguimos el modelo del profesor Juan Antonio Pérez López de teoría de las organizaciones, desarrollado en el tema del liderazgo por su discípulo Pablo Cardona, ¿no? Y Pablo Cardona, a la hora de hablar de las competencias del liderazgo, en el nivel de competencias ejecutivas, el coaching es una competencia que debe tener cualquier directivo. Luego tenemos ahí un coaching que desarrolla el directivo sobre sus colaboradores, pero hay otro tipo de coaching que tendrá, entiendo, que sus peculiaridades propias, ¿no? Sí, esto que acabas de decir, Enrique, chirría muchísimo a un coach profesional, Mm. porque es verdad que se podría llamar de forma más o menos aproximada coaching ejecutivo, lo que el uso de algunas habilidades de coaching por parte de un directivo senior hacia su equipo, pero eso no es verdadero coaching. El verdadero coaching transformador exige que haya una relación de coaching donde no haya un jefe al que haya que rendir cuentas, ni ser tú un subordinado, ni nada parecido. Es una relación especial transformadora. Sí que es verdad que algunas habilidades del coaching, por ejemplo, la muy conocida escucha activa, Mm. el manifestar curiosidad por las cosas del otro, la empatía, todo eso Mm. son habilidades de coaching y de alguna manera se puede utilizar esa palabra de coaching en el entorno empresarial. Pero de ninguna manera es coaching del de verdad, el transformador. El transformador necesita Mm. mucho más contexto, digamos. Bueno, Eso es como lo explico. este es un debate, una sana discusión. Yo no comparto aquí toda esa postura de Santi. Yo creo que es importante, ¿no?, que los directivos desarrollen esta competencia, que tengan esa capacidad de desarrollar a sus colaboradores, de acompañarlos. Creo que este tipo de coaching tiene sus ventajas porque puede haber un alineamiento entre los objetivos profesionales que tenga esa persona y su propio plan de mejora personal. Pongámonos en el caso de que un directivo quiere que uno de sus colaboradores crezca en la competencia de delegar,
pues él puede a la vez ponerle en una situación donde tenga que desarrollar esa competencia, cosa que no tiene el coach profesional, el coach externo. Es verdad que Sí, tiene otras cosas en contrario. Lo que tú hablas de ese espacio especial que se genera entre el coach y el coachee, pues está claro que en una relación profesional de coach externo es más fácil, ¿no? Es más fácil crear un entorno de confidencialidad, de espontaneidad, que frente a un jefe. Hay cosas que uno a un coach externo fácilmente le comunicaría y en cambio a su jefe directo pues sería... Pero no creo, aun estando en estos niveles tan diferentes, yo creo que sí que tiene su valor y que sería deseable, ¿no? De hecho, yo he tenido la oportunidad en alguna escuela de negocio de dar clases en un programa que es Leader Coach y es enseñar a directivos a desarrollar la competencia del coaching. sí, sí, indudablemente tiene un valor. Se parece más a un mentoring, pero como dices tú, no vamos a entrar ahora en disquisiciones. Sí que es verdad que las habilidades de coaching ejercidas por un ejecutivo pueden ayudar muchísimo al equipo. Yo no lo estoy contraponiendo. Lo que estoy diciendo es que eso no es un coaching puro, es más bien un mentoring, es un coaching muy ejecutivo de ir a conseguir una serie de habilidades, por ejemplo, trabajar en equipo, escuchar a la gente, el aprender a delegar. Y eso es fenomenal, ¿eh? Y estupendo, y ojalá se haga así. Pero coaching profesional para un directivo senior no es eso, es mucho más potente. Vale. Y entonces, Eso es lo Santi, a mío. ese directivo senior, ¿qué le puede aportar el coaching? Pensando en nuestros oyentes, pensando en los alumnos de Embark, que ya son gente con años de experiencia, el coaching, ¿qué les puede aportar? Pues mira, el coaching se basa, parte de un principio que es muy importante, que es que la persona que hace el coaching, el cliente, en este caso el directivo senior, es una persona llena de recursos, con una vida plena, que consigue sus objetivos, si lucha por ellos, que tiene éxitos y fracasos y que está en la vida real bueno, de tratar de mejorar las cosas, ¿no? En la empresa y demás. Entonces, esa persona es ideal para el coaching porque puede aportar esos recursos, esas capacidades que tiene, por ejemplo, de qué manera se enfoca en un problema para resolverlo, o de qué manera se queda bloqueado, en qué circunstancias. Todo ese tipo de estrategias que utiliza ese directivo senior son utilísimas en un proceso de coaching porque se pueden aprovechar para que consiga romper barreras que hasta ahora no veía cómo resolverlas y avanzar mucho más apoyado en sus fortalezas. La verdad es que el coaching ejecutivo es una maravilla cuando se hace correctamente y hay compromiso por ambas partes. Muy bien. Entonces, si pudiéramos decir qué es lo característico del coach en este coaching y qué se espera del coachee, ¿qué destacarías tú de la actitud que tiene que tener el coach en esta relación que decimos dialógica, ¿no? De diálogo Sí, entre ambos? tiene mucho interés esa pregunta porque si el coachee, el cliente, va a ser un ejecutivo senior, conviene que conozca muy bien qué habilidades necesita un coach para ser buen coach, por aquello esto que comentabas, de ayudar a sus subalternos y demás. Entonces, un buen coach tiene que utilizar 5 pilares clave, hay muchos más, y sobre todo son derivados de esto, ¿no? La escucha activa, que es esa escucha que nos daría para un podcast, pero que se entiende, basada en la empatía, basada en escuchar las necesidades del otro. Mm. La intuición, que es un conocimiento que se tiene a base de haber integrado la experiencia en tus emociones y entonces, de alguna manera, es una guía que tienes por un aprendizaje previo, ¿no? No estoy hablando de una intuición de alguien que, con perdón, se fuma una sustancia y de repente ve visiones, ¿no? Es una intuición basada en el conocimiento. La curiosidad, que es esa apertura mental tan importantísima para un coach y también para un directivo senior, de decir, oye, voy a ver cómo es el marco de valores, cómo es esta persona trabajando, qué es lo que la motiva, eso que has hablado antes muy interesante y que deberías ampliar en otro momento si se puede. Y desde luego la orientación a la acción, una acción concreta, con objetivos medibles, los famosos SMART, que no voy a entrar en ello tampoco, ya es conocido, decir, oye,
un coach bueno no se levanta de una sesión sin que el coach y el cliente haga un plan concreto en el que se comprometa. Es un plan que hace el cliente y que de alguna manera el coach es testigo de que lo va a cumplir con unos plazos, con unas tareas concretas y pensando más bien en hacer esas tareas, no en si se va a lograr el objetivo o no, sino tú vas a hacer 20 veces este ejercicio, pongamos, pues da igual si te sale bien, mal, ya irá mejorando, ¿no? Se entiende, ¿no? Planes de acciones concretos. Y luego hay un tema interesantísimo, tanto para el coach, que tiene que ponerlo en juego, como para el directivo senior, que es lo que llamamos la autogestión. La autogestión tiene que ver con la gestión de tus propios pensamientos y tus propias emociones y tus propios conocimientos. Es decir, un coach no puede juzgar, de hecho tiene la escucha activa y la relación de coaching se basa en que no se hace un juicio a las cosas que plantea el cliente por extrañas que le parezcan al coach y por da igual, eso no tiene que ver con que uno tiene que estar abierto a los planteamientos mentales, intelectuales, filosóficos, vitales, a las motivaciones del coach y del cliente, ¿no? Esos son las 5 pilares que tiene que poner en juego el coach, entre otras cosas, ¿no? Esto que comentas de esa autogestión del coach me recuerda un poco al método socrático de la mayéutica, ¿no? El Sí, coach al final lo que tiene que hacer es ayudar al alumbramiento de eso que está ya dentro del coachee. Lo que teníamos que complementar es que en el propio, esas son las características del coach, pero ¿y del coachee qué esperamos? Del coachee esperamos todo, porque están en él todos los recursos que necesita para llevar adelante ese proceso de transformación. Y yo está... sí, sí, si me dejas interrumpirte y Sí, 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 puntualizar, en eso que necesita encantado. el coaching, Mm, no, te lo quiero decírtelo ahora. Por mm, cierto, esto es muy poco coach, el no mm. dejar terminar a la gente su Esa cuestión. autogestión te ha fallado. Pero no estamos, Sí, es muy buen ejemplo de fallo de autogestión. Entonces, sí, aprovecho este fallo de autogestión sí. para comentar que el coaching tiene que entrar en esa relación de coaching, que es una relación muy especial. Mm, No es una relación de amistad, no es una relación de pareja, no es una relación de jefe y subordinado, no, es una mm, relación especial de mm, coaching que tiene varios, 4 puntos y quería decirlos ahora porque nos puede ayudar. Uno es confidencialidad, es decir, mm, el cliente del coaching, mm, el ejecutivo senior en este caso, si hace un proceso, mm, tiene que saber que que eso no se habla de nada de eso fuera mm, de esa conversación. mm, Tiene obviamente que haber una confianza hasta el punto de que si el coach no te genera confianza, es mejor no seguir, es decir, oye, no veo que no congeniamos o mm, lo que sea, cuando se está uno conociendo, ¿no? mm, Decir la verdad es el tercer punto. mm, Es decir, uno no va el postureo y todas esas cosas. Bueno, mm, es todo absurdo. Y una persona ya con cierta experiencia como un senior mm, sabe que un proceso de coaching mm, que cumpla estas características tienes que decir la verdad. No, mm, no la verdad mm, absoluta, que mm, que puedes tener tus sesgos o tus mm, maneras de verlo, sino mm, lo que tú entiendes como verdad. Y esto es a mutuo. También el mm, coach mm, tiene que decir la verdad tal como la ve. Es decir, si el coachee se está escudando, está muerto de miedo mm, y ese miedo que tiene lo racionaliza con excusas de lo más curioso, mm, porque cambiar es incómodo, mm, es incómodo y mm, exige un esfuerzo, mm, pues el coach tiene que decirlo, no tiene mm, que callarse y decir, uy, yo no juzgo, no, no tiene nada que ver mm, con eso. mm, Y luego, por último, que me parece muy potente, es que mm, en la relación de coaching lo que tiene que aportar el cliente, el mm, ejecutivo senior, mm, es también una apertura y una amplitud de miras. Es decir, para seguir haciendo lo que ya estabas haciendo y conseguir los mismos resultados, mm, no vayas a un proceso de coaching. mm, Tienes que tratar de ver las cosas desde otros puntos de vista y mm, tratar de identificar con ese trabajo de autoconocimiento mm, dónde te estás atascando o mm, qué habilidades tienes muy buenas que mm, no valoras porque te salen de forma muy natural mm, y que sin embargo no aplicas bien en el trabajo, no sabes aprovechar. mm.
Muy Y bien. perdona la interrupción, pero merecía la Nada, pena. nada. Santi, yo quiero que no se nos quede en el tintero dos temas. El tema de las motivaciones, que antes has recordado, Sí. y el tema de los niveles de coaching, que podemos tener distintos niveles de coaching en función de el nivel competencial. Porque como a ti te gusta decir, el coaching no es un proceso psicológico. El coaching, esto no es lo de No lo digo yo, coach es que y no cosas. es. Bueno, el coach es un proceso de desarrollo de competencias. Las competencias son hábitos, son hábitos que es formas, acciones que nos llevan a desempeñar de forma correcta un determinado campo que tiene que ver con nuestro mundo profesional. Entonces, hablaremos de ello. Pero ¿cómo se estructura el proceso? El proceso del coaching, Santi. Bueno, un proceso que tiene que resultar transformador, como es el del coaching, es decir, Mm, el proceso de coaching empieza con una fase de descubrimiento. Bueno, empieza con una creación de la relación, de esta que hemos hablado, de darle poder a mm, esa relación, de confiar los dos mm. en que se van a cumplir una serie de normas que uno se pone para ese proceso. El famoso espacio dialógico, ¿no? Sí, pero para que eso funcione, Mm, exactamente, para eso que funcione hace falta cosas como, por ejemplo, definir dónde va a ser la puntualidad, cómo se va a trabajar, etcétera. O sea, mm, tiene su punto, ¿no? Entonces, mm, iniciado esa parte que vamos a llamar de logística, mm, está la parte de la fase del redescubrimiento, o mm, más bien, en este caso si el cliente es un coaching, o sea, mm, un mm, ejecutivo senior, mm, más bien una fase de reconectar con tu propósito vital, mm, mm. con tu esencia. Vale, No, pues no quiero ser muy hortera, ni muy New Age, ni bobadas de esas, en las que mm, no mm, sirven para nada más que mm, para un masaje emocional, pero mm, sí es importante saber quién es uno y reconectar con lo que a uno sí. realmente le conecta con la vida. Sí, y aquí sí que voy a aprovechar para hacer este paréntesis, porque es verdad que a mí me ha sorprendido. Yo en estos últimos, desde la pandemia, he de reconocer que he tenido que llevar pues, unos cientos de procesos de coaching, de sesiones. He tenido la oportunidad de tener, yo calculo 200 y pico sesiones con directivos. Y me ha llamado la atención cómo muchos agradecen ese reconectar con su propósito. Y esto tiene que ver con el tema de las motivaciones, ¿no? Hay en la vida como dos tiempos. Un primer tiempo, yo no sé si la línea divisoria está en los 50 o dónde está, y un segundo tiempo, ¿no? Nosotros estamos pensando en directivos de este primer tiempo, como es lógico, con experiencia, pero todavía con un recorrido profesional, ¿no? Y en ese primer tiempo, la motivación extrínseca e intrínseca, la extrínseca es la que tiene que ver pues, con la parte económica, con la recompensa, ¿eh? Con la estabilidad financiera, y la motivación intrínseca que tiene que ver con el desarrollo personal, con el crecimiento, pues está claro que en el arco vital van con una pendiente muy parecida, ¿no? Uno hasta los 50 pues tiene más o menos, eso se podrá mover, tiene pues mucha preponderancia estas motivaciones, ¿no? Y en cambio, un tercer nivel de motivación, que sería la motivación trascendente, que es ya no uno el destinatario de esos motivos, ¿no? Es como se ve uno motivado por los efectos que vaya a tener en terceros su acción, su vida, su proyecto, ¿eh? Pues esa motivación deseablemente debería ir acompañada, pero es verdad que hay una bueno, pues que es la realidad que una etapa de la vida uno está intentando conseguir esa estabilidad financiera, ese desarrollo y entonces ahí está el tema del reconectar con el propósito. El propósito es eso que, como dices tú, tan cursimente decías, ¿no? Eso que te hace ser tú genuinamente, lo que tú aportas genuino a la sociedad. ¿Dónde tú vas a tener impacto en la gente que tienes cerca? ¿Cómo integrar en tu propósito las distintas dimensiones de tu vida? Bueno, pues eso yo he visto a directivos que lo han agradecido un montón. O sea, y algunos me han dicho, ¿y esto cómo no he yo tenido? No, nadie me lo ha dicho antes. ¿Cómo no he tenido yo oportunidad de volver a repensar estas cosas, ¿no? Lo digo un poco porque
bueno, que no demos nada por hecho, ¿no? Estos procesos de coaching son una oportunidad para profundizar en cosas que el día a día luego no nos deja, no nos da tiempo, ¿no? Sería eso. Muy bien. Oye, ¿y Sí. qué otras herramientas, Santi? Hemos visto el reconectar con tu propósito vital. ¿Qué otras cosas hay por ahí? La rueda de los pilares de la vida profesional, el DAFO. Cuéntanos un poco de todo ello. Bueno, ya lo has dicho tú, hay que busquen en Google y ya hay un montón. Pero bueno, dentro de lo que es cómo se estructura un proceso está esa parte de reconectar con tu propósito que has dicho y luego está el establecimiento de objetivos, de metas que quieres hacer, qué quieres conseguir con el proceso de coaching. Hay que tener muy en cuenta, y esto ya es una herramienta, que el coaching es transformador. O sea, que tú estás en un punto B, yo estoy aquí. Y una pregunta muy de coach es, ¿dónde es aquí? Yo estoy aquí, ¿dónde es aquí? Aquí estoy con este proceso que no, en evolución en la empresa, con estos retos, estas preocupaciones. Eso es la materia del coaching para saber en qué punto A estamos, ¿no? Luego se dibuja un futuro, porque no puede, el, el proceso de coaching es, para que pueda ser transformador, tienes que visualizar, y hay diversas herramientas, como ver el yo futuro, bueno, una serie de cosas como de visualizar o hacer un mapa con fotos de dónde te quieres ver en un periodo concreto de tiempo, en un año, en 6 meses, lo que sea. Hay muchas herramientas, ¿no? Y la forma de ilusionarse, de conectar con quién eres, es visualizar a dónde quieres llegar. ¿Qué pasa? Que tiene que haber un proceso de transformación para ir del punto A hasta el punto B, porque si no, cualquiera iría por su cuenta, con un poquito de esfuerzo, un poquito de orden, poniendo foco, ya llegas. Pero esto es más potente. Se trata, en definitiva, de verte en el futuro, diseñar a dónde quieres llegar, viéndote cómo vas a ser ahí. Es decir, que el proceso de transformación se produce cuando tú eres otra persona, se hace desde el ser. Esto es muy profundo, es muy bonito, llena mucho de esperanza porque el ser es uno. Te quitas la máscara de un personaje, te quitas la máscara de directivo, no sé qué, te quitas lo que sea y dices, vamos a ver, yo quiero contribuir con esto a los demás porque quiero comunicar mi amor por la gente, ¿no? Y no lo haré si no soy otra persona. ¿Qué tengo que cambiar para ser otra persona? Y en ese momento, con esta herramienta, que luego se concreta más, se puede empezar a ver hacia dónde nos dirigimos. Y de ahí engancha todo, es decir, hago un determinado plan de acción porque voy a conseguir esta meta, porque sé que quiero llegar a conseguir esa habilidad que me va a transformar, que me va a cambiar por dentro. Herramientas para el DAFO que ha dicho Enrique, luego tenemos también la rueda de la vida, eso es de coaching vital, un coaching que vale para todo, pero puedes usarla como, sabéis, ¿no? Es una rueda con radios, con 8 radios o 7 o lo que sean, que tiene que rodar. Y entonces en cada radio pones una habilidad o un área de tu vida, o sea, desde la salud física, pasando por las relaciones, pues como pasando por cómo son tus habilidades profesionales, detallando si quieres, haces una rueda más detallada de esas habilidades profesionales, por ejemplo, cómo ejerzo la empatía, cómo ejerzo la escucha, cómo organizo mi tiempo, cómo delego, cómo, etcétera, 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 ¿no? Y, por cierto, yo que me dedico a la inteligencia artificial, hay un tema de formación permanente ahí, y con eso el coachí, el ejecutivo senior, el cliente, se evalúa y si la rueda está toda al máximo, pues es una rueda que rueda, un círculo. Pero si hay radios que están cortados porque su desempeño en ese eje que se quiere examinar el cliente, esto lo fija el cliente, el ejecutivo en este caso que asiste al coaching, ese radio es corto, la rueda no gira. Entonces ya ves claramente un mapa de cómo estás, ¿no? ¿Qué es lo importante del coaching? Que una vez visto esto, hay que buscar qué fortalezas puedes aprovechar para crecer de manera que se compensen las debilidades. Aunque esto es un tema que te dejo a ti si quieres. Sí. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque nosotros siempre que hablamos de una área de oportunidad, de un plan de mejora, uno siempre piensa en lo que falta, ¿no? En donde están las carencias. Y muchas veces tiene más sentido, hacer ese plan de mejora personal sobre fortalezas.
porque es mucho más fácil pasar de un buen desempeño a un desempeño excelente que pasar de un mal desempeño a un desempeño mediocre. Entonces, para eso también hay otra cosa que nosotros utilizamos, que es el cálculo. Como normalmente las posibilidades de áreas de trabajo son muchas, lo que hacemos es calcular dónde existiría mayor potencial de mejora. Se trataría, según el modelo de Pablo Cardona, de competencias de negocio, ejecutivas, personales, etcétera, identificar qué competencias tendrían la mayor puntuación en estas tres preguntas. Una, ¿qué relevancia tiene para nuestro desempeño profesional esa competencia? No es lo mismo una competencia de gestión de recursos a alguien que trabaja en un área financiera que una competencia de networking a alguien que trabaja en el mundo de las ventas, ¿no? Pues se ve que hay competencias que tendrán mayor o menor incidencia en nuestro desempeño profesional. La segunda pregunta que nos haríamos es ¿qué factible se presenta que tú puedas, en ese periodo que va a durar ese proceso, trabajar esa competencia, ¿no? Pues si alguien pues quiere trabajar una competencia como es la delegación, y resulta que va a estar en ese tiempo sin posibilidad de trabajar con su equipo, lo que sea, pues está claro que no sería factible, ¿no? Y la tercera pregunta sería, ¿cuál es la actitud del coachee a trabajar esa competencia? O sea que al final el coachee va a tener un peso importante a la hora de elegir cuál es su plan de mejora, dónde quiere él incidir en ello. Muy bien. Va a Bueno, tener todo el papel. O sea, este tema es buenísimo y además es decir, el coach no es responsable de tu mejora. Si queréis lo repetimos. El coach no es responsable de tu mejora. Es, te acompaña, te hace de espejo para que te veas, incluso a veces hasta físicamente. O sea, te imita, controla tu agenda en el sentido de, oye, que hemos quedado que vas a ir a por esto antes de tal fecha. Te cuida hasta tu salud, pero no es responsable de tu mejora. Te hacen siempre una pregunta preciosa, que yo creo que anima mucho a nuestros asistentes, que es, ¿qué necesitas ser para conseguir eso que quieres? No qué necesitas hacer, que eso ya se concreta luego, sino qué necesitas ser. Pues tengo que ser más paciente o tengo que ser más ordenado, tengo que, o cosas mucho más profundas. Tengo que gestionar mis emociones, aceptar. Hay gente que no acepta los fracasos fácilmente. Pues hacer todo un proceso de curación, de decir, oye, acepta lo que eres, acepta las heridas que tienes para poder edificar sobre ahí. Si no, no queremos ser nadie perfectos, hay que despojarse de tanta apariencia. Perdona, Muy pero bien. creo que era importante decir. Queremos cumplir el horario previsto, hay media acabar lo que sería este diálogo entre Santi y yo, para abrir el chat y que podáis vosotros plantear las preguntas que queráis. Entonces, yo querría cerrar, Santi, también que en este proceso, después de haber establecido esos objetivos, de haber hecho un seguimiento, haber hecho una reevaluación, etcétera, yo siempre acabo los procesos de coaching preguntándole al directivo, decirle, bueno, ¿y quién tienes en tu entorno en el que tú puedas seguir de alguna forma apoyándote, consultando, sentirte acompañado? O sea, en el fondo, todos tenemos la experiencia de que los saltos en la vida los hemos dado siempre acompañados de alguien. Entonces, ser conscientes de esa necesidad, y animar a la gente a descubrir pues ese antiguo profesor, ese amigo. Tú dices que en los entornos de las escuelas de negocio es fácil crear como esos grupos, ¿no?, de antiguos compañeros, que si hay una continuidad y que de alguna forma gente que tiene una similar formación, que han recibido esa formación, pues es muy fácil el poder unos a otros ayudarse en este sentido, ¿no? Sí, yo en ese punto lo que hacemos bueno, en Embark y en otras escuelas de negocio, lo que se suele hacer es un mastermind, que es un palabra americano que más o menos significa que tú te juntas con la gente con la que has trabajado durante meses en un programa formativo
para exponer casos luego ya de la vida real, de lo que te va sucediendo. O sea, Mm, ahí no va uno ni a postureo, ni va uno a contar su vida, sino que uno dice, oye, me he encontrado con este caso, lo he resuelto así, ¿qué os parece? Y cada uno va contando y eso enriquece mucho. muy bien. Estoy hablando de temas de mejora personal, también vale para temas de negocio, por cierto. Mm, Y luego es evidentemente un entorno de formación donde se busca la excelencia y buscas gente que quiera ir a más, mm, es ideal para este tipo de procesos. el famoso networking, ¿no? Sí, sí, Que tan bien. el Vale, post-network. vale, el post-networking. Vale, pues vamos a abrir el chat y ahora si alguien quiere a través del chat plantear preguntas, os invitamos a ello. Damos un minutillo por el tema de que el transcribir la pregunta puede llevar también. Mira, aquí tenemos una primera pregunta, Santi. Mira, nos pregunta Paloma que cómo puede el coaching ayudarme a identificar y superar los límites que yo mismo no veo en mi desarrollo profesional. Esto es lo del levantamiento del velo, famoso. Mm, Sí, bueno, un proceso de coaching bien diseñado sirve exactamente para eso. Es decir, yo reformularía esa pregunta diciendo, oye, si yo me puedo plantear objetivos, metas oye, y me hago un esfuerzo por poner foco en esto y me responsabilizo, puedo ir consiguiendo esa mejora por mi cuenta. Correcto. Lo que pasa es que el coaching lo que ofrece es una especialista, alguien que te cataliza, que te cataliza y que te hace romper barreras, cosas que tú no ves. Nosotros somos muy malos jueces para nosotros mismos. Esto es un aforo clásico. Entonces, no, tenemos muchísimas sombras que en el proceso de coaching se ven. Y eso, esa profundización en quién eres tú, en qué quieres ser, es lo que te aporta el coaching para lograr romper esas barreras que a lo mejor ni siquiera conoces, porque empiezas con unos problemas, vas profundizando y llegas a otras cosas. Siempre que hay una relación de coaching poderosa. mm. Sí, que haya un acuerdo, un compromiso por ambas partes, que cumpla esas condiciones como se ha hablado, de confidencialidad, de decir la verdad, de apertura mental, etcétera. Algo que está en la sabiduría popular es que uno no es buen juez de uno mismo, ¿no? Y la ayuda de fuera, a la hora de conocernos mejor, pues eso siempre es muy útil, ¿no? Mariano nos pregunta que cuántas sesiones son usualmente recomendables para atender un plan de coaching y con qué intervalo de tiempo entre una y otra sesión. Esta me vas a dejar que la conteste yo, Santi, ¿eh? Vamos a ver. Yo, la experiencia que tengo en estos últimos años, efectivamente, un nivel básico son 3 sesiones. ¿Por qué? Pues porque una primera sesión vale para profundizar, para ese descubrimiento. Ya hay tareas para una segunda sesión donde le puedes encargar a esa persona que haga pues una reflexión de sus fortalezas, de sus áreas de mejora, se le pueden facilitar las herramientas para ese proceso y en esa segunda sesión pues tendría sentido concretar ya el plan de mejora, a ver, calcular el mayor potencial de mejora, concretar ese plan de mejora y dejar, en cuanto a intervalos, entre esa segunda y tercera y última sesión, en un sentido mínimo de sesiones de coaching, dejar espacio suficiente para que ese plan de mejora se pueda llevar adelante, y tener esa última sesión donde se puede hacer esa reevaluación. Esto sería lo mínimo. Yo me he encontrado también que muchos directivos te piden luego decir, oye, fuera de esto, yo quiero tener pues con otra, quizá ya con un espaciamiento mayor, querría tener más sesiones, pero yo creo que 3 sesiones está bien, por mi experiencia de ello. Yo que quisiera aportar, si hace falta, o compartir algo más, y es eso es parte del acuerdo que hacen el coach y el cliente. Es decir, oye, ¿qué expectativas tenemos? ¿A dónde queremos llegar? Y a lo mejor en 3 sesiones se puede lograr porque es una mejora de una habilidad, etcétera. También ellos irán viendo luego si hay que ampliar el proceso. Es decir, el proceso de coaching transformador así muy potentes requiere más sesiones porque hasta que el coachee, o sea, el cliente, aprende a manejar la relación de coaching,
lleva un tiempo, hay que soltarse, hay que ir probando cosas, etcétera. Mm, Pero para un coaching ejecutivo en un entorno empresarial mm, puede ser lo que dice Enrique. muy bien. Luego nos pregunta José Ramón que en relación con las motivaciones, ¿pensáis que el liderazgo real requiere unas motivaciones trascendentes? Bueno, pues esto, la contesto yo si te parece bien, Santi, está absolutamente relacionado con lo que hemos dicho, el propósito, ¿eh? El liderazgo, yo la mejor definición, habiendo hecho una tesis doctoral sobre temas de liderazgo, la mejor definición de liderazgo la encontré igual en dos autores. Un libro que os recomiendo, un libro pequeño de esos divulgativos que es La paradoja, y no me acuerdo quién era el otro autor, pero daban la misma definición. El líder es aquel que identifica y atiende las necesidades reales de las personas, ¿no? O sea, el liderazgo tiene un componente de servicio en su esencia. Eso es la motivación trascendente, ¿no? El líder es alguien que está buscando crear un impacto positivo en su entorno, en su gente, en su empresa, en su comunidad, ¿no? Entonces la motivación trascendente está directamente conectada al nivel de liderazgo. El modelo de Pablo Cardona nos facilita entender bien esto, porque habla de un liderazgo estratégico que genera valor económico, primera misión de un directivo, un liderazgo ejecutivo que desarrolla personas, segunda misión del directivo, y un liderazgo personal que crea cohesión. El crear cohesión es la misión más importante del directivo para conseguir la sostenibilidad del proyecto, para todo. Y esa conexión, esa cohesión tiene mucho que ver con la motivación trascendente, con ser capaz de desarrollar con su ejemplo en su entorno que la gente piense también en los demás, ¿no? O sea que es absolutamente parte del liderazgo. Y tenemos aquí, perdonar, otra pregunta. Vamos a ver. Sigue José Ramón Diz preguntándonos, ¿cómo se integrará en Gembatec el coaching con la experiencia académica y con la metodología de casos para acelerar el desarrollo competencial, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros creemos que el coaching es una herramienta muy potente para la transformación profesional, pero creemos que no es la única y que además no debe ser la única, ¿eh? Los que nos dedicamos al mundo de la formación de directivos, somos conscientes de que hay un punto de inflexión en la carrera directiva que es el MBA, ¿eh? El MBA es el vehículo para cambiar esa pendiente en la curva de aprendizaje, es a través de, en el caso nuestro, ¿no? de Embark, a través de el compromiso de la discusión de 100 casos de negocio con materiales de Harvard, donde con un profesorado de excelencia directivo, que tengan también su MBA, que tengan conocimiento de esta metodología, que ahora no da tiempo a desarrollar, pues entonces, pues ese es el camino donde el profesor no es el que va a impartir una sesión magistral, sino el que va con sus preguntas a moderar un debate y donde todos los participantes van a aportar su experiencia y se va a producir ese efecto de aprendizaje 360 grados, ¿no? Entonces, efectivamente, la integración de todo este proceso en los 11 meses que dura un MBA con esas sesiones de acompañamiento, pues creemos que es una combinación que garantizan esa transformación profesional de ello. Muy bien, vamos a ver, tenemos aquí más preguntas. Una pregunta me decía Santi que se estaba moviendo mi cámara, perdón, no era una pregunta. Ya no, ya no. Muy bien, ya no está moviendo, vale. Bueno, pues si queréis una última pregunta para ser puntuales también al finalizar, está abierto. Pues agradecemos mucho vuestra presencia hoy aquí. Seguiremos desde Embark haciendo con esta periodicidad estos webinars de temas que interesan a los directivos. Y agradecemos mucho a Santi el haberme acompañado hoy y a todos los que estáis desde este lado y desde el otro, el Atlántico, que veo algunos nombres que sé que estáis en otros países. Pues nada, pues muchísimas gracias, Santi, a todos y esperamos poder volver a encontrarnos con vosotros en los próximos webinars. Nada, gracias a ti.
Esperamos ahí los comentarios y sugerencias. Muy bien. Un abrazo muy fuerte a todos.